Bienvenidos al programa de formación continua especializada del SENA, COPI y Fundain Caribe. Mi nombre es Giovanni Díaz Bustillo. El día de hoy vamos a finalizar nuestro proceso de capacitación con el último módulo, análisis del comportamiento financiero de las entidades públicas y los entes territoriales. Voy a compartirlo. Después de múltiples dificultades técnicas, vamos entonces a continuar. Ok. Dentro del análisis del comportamiento financiero de las entidades públicas territoriales, nosotros esperamos desarrollar las competencias necesarias que les permitan a ustedes entender el entorno estratégico, los reportes financieros y cómo se van a realizar la determinación de la planeación institucional. ¿Sí? Pasemos entonces a lo que quiere decir planeación institucional. Esto nos lleva al proceso de planeación por parte de las bases del plan de desarrollo vigente, definiendo de manera participativa y concertada los objetivos de las grandes estrategias y productos que se adelantan durante el cuatrenio. Esto parte de la entidad realizando la definición de los diferentes planes estratégicos para los 4 años y el plan de acción anual en concordancia con los objetivos institucionales de las metas estratégicas y los compromisos adquiridos previamente. Con esto nosotros también hacemos la presentación del modelo integrado de planeación y gestión. Este modelo integrado es el reflejo de un compromiso que existe por los servidores públicos con los ciudadanos. Si todos los servidores públicos se comprometen con el Estado, de igual manera los grupos de población, nosotros, los ciudadanos, podremos obtener la satisfacción que en verdad requerimos. Ese es el mensaje que persigue el modelo integrado. Todos los esfuerzos administrativos valen solo si se terminan impactando donde realmente importa, en mejorar la calidad del cubrimiento del Estado. ¿Sí? Bien, digamos que esto es lo que inicialmente estaríamos tratando. De igual forma, junto con esto, tenemos que el manual integrado de gestión tiene un manual operativo que brinda los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen el modelo de manera adecuada y fácil, ya que contempla los aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y desempeño en su marco normativo, su ámbito de aplicación, sus propósitos, sus lineamientos generales y los diferentes criterios para aplicar en las diferentes entidades. Entonces ese manual se estructura en 4 partes. La primera es la presentación, la segunda parte sintetiza de manera integral los aspectos conceptuales del MIP y en la tercera se presentan los principales pasos que deben seguir las entidades para implementar el modelo y en la cuarta se describe el alcance de cada una de las 7 dimensiones del MIP, los aspectos mínimos para su implementación y los atributos de calidad. Entonces, dentro de las generalidades del contexto normativo, ¿sí? Es de entender que esto está implementado por el presidente de la República y es liderado también por el Ministerio de Hacienda, el de las TIC, de Justicia, el DANE, Planeación Nacional, Departamento de Función Pública, el Archivo General de la Nación y la Contaduría General de la Nación. ¿Sí? Entonces, miremos a ver qué va haciendo el MIP. ¿Sí? El MIP lo que se refiere es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, para realizar el cumplimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y los organismos públicos, con el objetivo de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y resuelvan necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio, que es lo que intentamos expresar dentro de la siguiente diapositiva. ¿Sí? En eso es lo que se enmarca. ¿Qué se busca? Un marco de referencia como tal, porque detalla un conjunto de elementos, de conceptos, de criterios que permiten llevar a cabo la gestión de las diferentes entidades públicas. Él también enmarca en la gestión, en la calidad, la integridad y busca mejorar los derechos y satisfacer las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, así como generar resultados con valores, es decir, que los bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos se obtengan con calidad y busca generar un valor público a través de la entrega de resultados. ¿Sí? Bien, el MIP
El MIP en sí mismo es un modelo de gestión, ¿sí? Lo que él pretende es integrar y llegar a suplir las necesidades de toda nuestra comunidad. Bien, junto con esto, miremos a ver cómo funciona el MIP. ¿Sí? Él tiene tres componentes principales, que son la institucionalidad, la operación y la medición. ¿Sí? Iniciemos entonces con la institucionalidad. En la institucionalidad se refiere al conjunto de instancias o de entes que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, las condiciones, políticas, metodologías para que el modelo y los objetivos se puedan cumplir. ¿Sí? Las instancias, quienes están participando son los comités sectoriales de gestión y desempeño, entonces ellos están presididos por el ministro o el director del departamento administrativo del sector que corresponda, los directores, los gerentes de las entidades adscritas y la evaluación del MIP a las entidades que se integran en este sector. Puede ser también un comité territorial de gestión. En ese caso ya estaría el gobernador o el alcalde, los miembros del consejo, del gobierno, los gerentes que estarían liderando. También tenemos un comité institucional de gestión y desempeño. Ese es liderado por el viceministro, el subdirector del DANE. En el siguiente, que tiene que ver, por ejemplo, con la operación. La operación está enfocado en 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión de desempeño institucional. El talento humano, la dirección estratégica y de planeación, la gestión con valores para resultados, la evaluación, la información, la comunicación, la gestión del conocimiento y el control interno, que estas implementadas de manera articulada intercomunican y permiten que el MIP funcione. Bien, junto con ellos pasaríamos ya a la medición del desempeño. En la medición del desempeño institucional, nosotros tenemos 2 instrumentos para la medición. El primero es la medición del desempeño institucional. Esa es la medición anual de la implementación de las políticas de gestión y desempeño del MIP, como también el estado de avance y efectividad del sistema de control interno, que se hace mediante un proceso estadístico. Ese proceso estadístico lo que pretende recolectar la información de las entidades sobre la implementación de las políticas y se captura a través del FURAC. Se procesa la información estadística nuevamente, se calcula el índice de desempeño institucional y luego se genera la información para la toma de decisiones de qué se debe mejorar, cómo se debe mejorar y cómo se formulan estos proyectos. Y la siguiente es una herramienta de autodiagnóstico. Esa herramienta de autodiagnóstico es un instrumento que permite a cada entidad conocer el estado de sus políticas a partir de un ejercicio de autovaloración, que puede ser desarrollado en el momento en que cada entidad lo considere pertinente. ¿Sí? Digamos que estas herramientas de autovaloración inciden en el beneficios dentro de la institución. Permíteme un segundo, por favor. Bien, entonces, una herramienta de diagnóstico nos proporcionan, por ejemplo, una herramienta en Excel donde nos brinda la oportunidad de realizar un autodiagnóstico, nos proporciona gráficas de resultados y plan de acción, ¿sí? Permite que usted pueda revisar de manera permanente, verificar, explorar y analizar los elementos que le permiten a usted mejorar e incrementar sus fortalezas, disminuir sus debilidades, encontrar oportunidades y minimizar las amenazas buscando mejoramiento continuo, ¿sí? Ahora, el campo de aplicación del MIP. El campo de aplicación del MIP es la rama ejecutiva de orden nacional y las entidades de orden territorial que lo implementan, ¿sí? Esta política del MIP se aplica además a los organismos estatales sujetos a régimen especial, las ramas legislativa y judicial, la organización electoral y los organismos de control y los institutos científicos. No sé si hay preguntas.
Ok, continuemos. Bien, entonces tenemos unos criterios diferenciales para la implementación del MIP en el territorio. Estos criterios diferenciales son las características especiales de las entidades que condicionan y permiten identificar formas alternativas para la implementación y la evaluación de los requisitos e instrumentos de la política de gestión y desempeño del MIP, así como para la intervención o acompañamiento por parte de las entidades líderes de política, de conformidad con el marco normativo que ellos aplican. Entonces, esto permite este enfoque diferencial en primera instancia las siguientes consideraciones. La primera, tenemos un enfoque diferencial. En ella tenemos normas particulares que regulan algunas de las políticas de gestión y desempeño, donde se establece su ámbito de aplicación y los lineamientos y directrices de obligatorio cumplimiento para su implementación. Entonces aquí tenemos aplicación de herramientas, metodologías o técnicas, el cumplimiento de plazos o etapas, procedimientos, ¿sí? Y la otra es la que tiene que ver con la gradualidad en los lineamientos. Entonces tenemos exigencias que de la política líder se plantea para que de acuerdo con las capacidades y entornos propios las entidades desarrollen y a su vez permitan el logro de los propósitos de la política. Bajo esa consideración se prevén distintas normas de materializar la política de acuerdo con cada tipo de entidad. Pueden ser 3 niveles. Tenemos básico, intermedio o avanzado. ¿Sí? Bien, en los criterios diferenciales para la implementación tenemos también la gradualidad en el proceso de implementación. ¿Sí? La gradualidad en el proceso de implementación permite que en la medida en que la estructura funcional de la entidad nos lo permite, nosotros estaríamos aplicando las diferentes y realizando las adecuaciones y ajustes necesarios para la aplicación del mismo, dependiendo las características y el alcance de las mismas. También tenemos la gradualidad con respecto al tiempo. Entonces, digamos que dependiendo también del tipo de institución, los pasos, las etapas, las fases y las metas se estarán implementando de manera paulatina. ¿Sí? Muy bien, quería saber si hasta el momento tenemos alguna inquietud. Ok, listo. Entonces, pasaríamos entonces a las etapas para la implementación. ¿Sí? Dentro de las etapas para la implementación, nosotros tenemos 5 etapas. Dentro de ahí está la etapa de la adecuación institucional, ¿sí? La implementación de las políticas, la medición del desempeño, el autodiagnóstico y los ajustes a saber que nos llevan a la implementación completa del MIP. Entonces, en el primero de los puntos, en la etapa de adecuación institucional, el punto más importante es que el recurso que tenemos a disposición de la entidad esté dispuesto a conocer el entorno. En la medida que nosotros conocemos el entorno, llegamos a los objetivos. Los objetivos son conocer nuestra población y con base en las características y las necesidades de la población, ya nosotros podríamos proveerle a ellos las condiciones necesarias. Entonces, digamos que iniciamos en la parte de la adecuación institucional. La adecuación institucional también implica que nosotros conozcamos nuestros recursos humanos a fin de poder mejorar, de poder aplicar de forma adecuada nuestras políticas de planeación institucional. ¿Sí? Es el alcance de esta dimensión. No sé si de pronto puedan comentar algo al respecto. Por acá por el chat. Ok, listo. Entonces, de acuerdo con esto, en la etapa de implementación de las políticas y operación del modelo, con base en los lineamientos establecidos en la primera etapa, nosotros iniciamos nuestro proceso de implementación de las políticas, teniendo también en cuenta la gradualidad
en el tiempo y la gradualidad en los lineamientos. ¿Sí? Con ello, nosotros iniciamos en la etapa de la medición del desempeño. En ella, nosotros determinamos a partir de los inicios de los modelos cuál sería la mejor forma de aplicarlo, cuáles serían nuestros criterios para medición de la calidad. Posteriormente pasamos a la etapa del autodiagnóstico, en las cuales nosotros determinamos cuáles son las acciones a tomar, los puntos de mejora, con los elementos que anteriormente habíamos indicado que nos proporcionaba el FURAC. Y pasaríamos a las adecuaciones y ajustes para la completa implementación. En los ajustes para la completa implementación, ya tendríamos el despliegue final del MIP. Bien, entonces, dentro de las dimensiones operativas, ¿sí? No sé si hay preguntas hasta ahí. Ok, bueno, listo. Entonces, mire, dentro de las dimensiones operativas, tenemos que el MIP opera a través de las 7 dimensiones. Estas 7 dimensiones, a saber, agrupan las políticas, prácticas, herramientas o instrumentos que deben ser puestos en marcha de manera articulada o intercomunicada. Estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas. Ok, el MIP tiene como condición que las entidades que tengan claro el horizonte, bien sea a corto o mediano plazo, para que puedan definir la ruta estratégica que les va a guiar en su gestión institucional con miras a establecer las necesidades de sus grupos de valor y de igual manera fortalecer la confianza y la legitimidad. No sé si tienen algún comentario. Okay. Listo, entonces digamos que el alcance, el propósito de esa dimensión es permitirle a la entidad pública definir la ruta estratégica que va a guiar su gestión institucional. Digamos que es esto. Y en nuestra siguiente gráfica conocemos un poco acerca de cómo ese direccionamiento estratégico tiene unos condicionales, ¿sí? En los condicionales dentro del mismo. ¿Qué es lo que se pretende? Que dentro del mismo marco tengamos un cumplimiento de una política de planeación institucional, ¿sí? Y que esta política de planeación institucional esté acorde con el direccionamiento estratégico que ya per se está implementando el MIP, el direccionamiento estratégico, esa dimensión operativa. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer para iniciar este proceso, los lineamientos generales para el proceso de planeación institucional? Primero, el propósito. Determinemos cuál es el propósito, la misión, la razón de ser, el objeto de la entidad. Y con base en ello nosotros podemos prospectarnos de manera apropiada. ¿Qué puede ser útil que usted se pueda preguntar? ¿Cuál es la normativa que estableció la creación? Encaminada a cumplir qué, cuáles son sus planes, los procesos, los programas, los proyectos, las actividades que están coherentes con su objeto. Identificar los problemas si existen, cómo pueden ser abordados, las competencias que tienen que ser desarrolladas o si se están cumpliendo o no, qué equipos, qué recursos necesitamos para resolver esas inquietudes. Estamos en el primer punto, ¿no? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para qué grupo de población, ¿no? ¿Para qué grupo de valor? ¿Sí? En esto. Dentro de ello también nosotros tenemos que caracterizar la contribución que vamos a hacer a ese grupo de valor, cómo podemos definir las prioridades, porque igual hay tantas, ¿no? Como nosotros tenemos un modelo de gestión, el MIP es un modelo de gestión, entonces lo primero que se debe determinar es cuáles son nuestras metas, qué es lo que se va a medir, y a partir de ello pues se realiza la prospección de las metas. Junto con ello ya pasaríamos en segundo lugar a adelantar un diagnóstico sobre las capacidades y los entornos. Si nosotros realmente tenemos la capacidad de poder cumplir con estos lineamientos, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer con esa información? ¿Cómo le puedo sacar mayor provecho? ¿Qué talento humano requiero?
cuál es el conocimiento que necesita el servidor público, cuáles son las tecnologías que requerimos para darle una adecuada prestación de un servicio y analizar los contextos de tal manera que podamos articular también los diferentes actores. En tercer lugar, tenemos unos lineamientos previstos en las normas para la formulación de los planes estratégicos. Entonces tenemos acá las diferentes entidades de la rama del orden ejecutivo nacional. ¿Sí? Ellos nos establecen unos lineamientos y esos lineamientos están dados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Y ese Plan Nacional de Desarrollo se constituye como la planeación y se articula con el plan estratégico sectorial y el plan estratégico institucional y el plan de acción anual. ¿Sí? Y todos ellos se alinean en las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales con el plan de desarrollo territorial, ¿sí? Con el plan nacional y el plan nacional de desarrollo. Entonces la idea es articularse con todo eso. Finalmente pasamos, por cuarto, a formular los planes de acción. Esos planes de acción tienen que especificar los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas responsables y los planes para la distribución presupuestal de las diferentes inversiones. Entonces ya tenemos plan de adquisiciones, plan de vacantes, plan de estratégico de recursos humanos, de anticorrupción. Digamos que a eso es lo que estaríamos apuntándole. Como quinto, en el desarrollo del mismo tendremos que atender las recomendaciones y la formulación de los indicadores. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que yo necesito verificar el logro de las metas y así como el alcance de los resultados propuestos, introducir ajustes a los diferentes planes de acción. Para ello es muy útil tener claros los objetivos, los planes y proyectos que como prioritarios, determinar los factores críticos, establecer qué se debe medir, definir los indicadores que yo voy a utilizar, ¿sí? En los indicadores de desempeño que pueden ser de eficiencia, eficacia, efectividad, ¿sí? Y luego, de último, debemos atender las recomendaciones para formular los lineamientos para la administración de riesgo. En este caso, la política de riesgo es la declaración de la dirección y las intenciones generales de la entidad con respecto a la gestión de riesgo. Aquí debemos establecer los niveles aceptables de la desviación relativa a la consecución de los objetivos, los riesgos de corrupción que son inaceptables. ¿Sí? Entonces digamos que esto, no sé si de pronto tengamos alguna inquietud. Ok, entonces pasaríamos a la política de gestión presupuestal y la eficiencia del gasto. En este caso, el propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente y que ejecuten el presupuesto de manera eficiente y en un control adecuado del mismo. Los lineamientos generales para la implementación sería la programación del presupuesto, la alineación de la planeación y el presupuesto. Esto lo hacemos a través de un catálogo, ¿sí? Entonces, es una parte muy importante ese proceso de articulación, dado que la planeación se define en concordancia con la programación presupuestal de la entidad, ¿sí? En esto, el Departamento Nacional de Planeación establece una estructura por programas y como el instrumento que permite articular la planeación del presupuesto, ¿sí? Digamos que ahí contamos con esta parte. Luego tenemos los criterios diferenciales para la política, para la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto, ¿sí? Entonces, estas disposiciones de carácter orgánico regulan los procesos de preparación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento del presupuesto de las entidades territoriales, ¿sí? No sé si tenemos preguntas. Pasemos a la política de integridad del MIP. En la política de integridad del MIP nosotros tenemos tres componentes a saber, ¿sí? Estos componentes incorporan la dimensión del control interno como gestión de riesgo de corrupción. Entonces aquí detallamos un mapa de riesgo de corrupción y las medidas para su mitigación.
También tenemos una dimensión de gestión para resultados. En esta tenemos una relación entre el Estado y el ciudadano. Ahí la logramos a través de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la racionalización de los trámites, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la rendición de cuentas. Y al final tendríamos la dimensión de información y comunicación. Con esto logramos la transparencia y el acceso a la información. Muy bien, ahora pasaríamos a las recomendaciones para elaborar el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Recordemos, por favor, que con el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, cada entidad de orden nacional tiene que elaborar una estrategia anticorrupción y atención al ciudadano. Este plan es un ejercicio de planeación que tiene la apuesta institucional para combatir la corrupción. En su elaboración, monitoreo y seguimiento, por favor, tenga en cuenta 5 elementos obligatorios, ¿sí? El primero es el mapa de riesgos de corrupción. Segundo, la estrategia antitrámites. El tercero, la rendición de cuentas. El cuarto, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Y el quinto, los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. Hay un sexto componente que no es obligatorio. Son las iniciativas adicionales en que las entidades pueden incluir políticas estratégicas, estrategias, mecanismos o prácticas que consideren convenientes para combatir la corrupción. ¿Sí? Digamos que es esta parte. Muy bien. Entonces, si no es más, les agradezco muchísimo a todos ustedes por su participación, su asistencia y bueno, les deseo muchísimos éxitos.